Bien, tenemos el tercer caso de trazado de gráficas especiales. Esto también se le conoce como la reflexión sobre el eje X. Entonces, esto es bastante simple. Dice, sabiendo la gráfica de f de x, debemos obtener la gráfica de menos f de x. Y eso va a ser bastante simple, solamente tenemos que guiarnos de este gráfico, ¿no? Supongamos que aquí, en este plano cartesiano XY, dibujamos a la función f de x, ¿ya? Esta que sea una función f de x. La gráfica de f de menos f de x simplemente va a ser si es que, por ejemplo, a esta gráfica amarilla yo lo hago rotar en función al eje X, ¿no? Entonces, más o menos sería algo así, ¿no? Eso sería la gráfica de y igual a f de x, menos x, perdón, ¿ya? Entonces, f de x está de aquí. Entonces, si hacemos un giro en torno al eje x, obtenemos este menos f de x. Veamos algunos ejemplos. Ejemplo. Graficar. 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 A ver, como parte A, y igual a valor absoluto de x, vamos a poner así, valor absoluto de x, y en la parte B vamos a poner y igual a menos el valor absoluto de x. Esto va a ser bastante simple, ya que podríamos hacer lo siguiente, ¿no? Trazamos los ejes coordenados x y y, más o menos ahí, x y y, y lo que tendríamos que hacer es dibujar la función y igual a valor absoluto de x, que como ya sabemos, debería ser esta de aquí, ¿no? Esto sería y igual a valor absoluto de x. Pero, ¿cómo dibujaríamos y igual a menos valor absoluto de x? Eso también va a ser simple, ya que simplemente haciendo un giro de esta gráfica en torno al eje x, obtendríamos lo siguiente, ¿no? Esta de aquí y esta de aquí. Esta sería la gráfica de y igual a menos valor absoluto de x. Bien, como ven, esto es bastante simple. Esto corresponde al caso 3 de graficar la función menos f de x, ¿no? Bien, tenemos el tercer caso de trazado de gráficas especiales. Esto también se le conoce como la reflexión sobre el eje X. Entonces, esto es bastante simple. Dice, sabiendo la gráfica de f de x, debemos obtener la gráfica de menos f de x. Y eso va a ser bastante simple, solamente tenemos que guiarnos de este gráfico, ¿no? Supongamos que aquí, en este plano cartesiano XY, dibujamos a la función f de x, ¿ya? Esta que sea una función f de x. La gráfica de f de menos f de x simplemente va a ser si es que, por ejemplo, a esta gráfica amarilla yo lo hago rotar en función al eje X, ¿no? Entonces, más o menos sería algo así, ¿no? Eso sería la gráfica de y igual a f de x, menos x, perdón, ¿ya? Entonces, f de x está de aquí. Entonces, si hacemos un giro en torno al eje x, obtenemos este menos f de x. Veamos algunos ejemplos. Ejemplo. Graficar. 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 A ver, como parte A, y igual a valor absoluto de x, vamos a poner así, valor absoluto de x, y en la parte B vamos a poner y igual a menos el valor absoluto de x. Esto va a ser bastante simple, ya que podríamos hacer lo siguiente, ¿no? Trazamos los ejes coordenados x y y, más o menos ahí, x y y, y lo que tendríamos que hacer es dibujar la función y igual a valor absoluto de x, que como ya sabemos,
debería ser esta de aquí, ¿no? Esto sería y igual a valor absoluto de x. Pero, ¿cómo dibujaríamos y igual a menos valor absoluto de x? Eso también va a ser simple, ya que simplemente haciendo un giro de esta gráfica en torno al eje x, obtendríamos lo siguiente, ¿no? Esta de aquí y esta de aquí. Esta sería la gráfica de y igual a menos valor absoluto de x. Bien, como ven, esto es bastante simple. Esto corresponde al caso 3 de graficar la función menos f de x.